Buenas tardes a todos. Ya es la última. Primeramente, dar las gracias a la gente de GitLab. Son unos cracks. La verdad es que no sé por qué se han fijado mucho en mí, pues yo soy un ignorante de la vida. Pero bueno, yo creo que puedo aportar mi granito de arena y contaros un poco mi experiencia en todo este embrollo en el que estamos. Esta presentación va dirigida en gran medida a personas de capas de negocio bastante altas. Puedo decir que de alguna manera sí que quiero dar también un enfoque desde el punto de vista de los equipos de desarrollo, de los equipos de gestión de producto y bueno, vamos allá. Vale. Bueno, estos son los puntos que voy a abordar. Primeramente me presentaré, entraré un poco en detalle en la experiencia que he tenido, contar qué técnicas yo creo que son importantes a la hora de adaptar este tipo de culturas en la empresa y cómo poder transformarla. Voy a entrar dentro del detalle de la experiencia que yo he tenido introduciendo modelos de interacción continua y despliegues automatizados en el flujo de vida del desarrollo de software. Y por último, tocar el tema del retorno de la inversión, ¿vale? Entonces, sí. Bueno, yo soy David del Pino, soy el Product Delivery Manager de Payslip. Payslip es una empresa del sector de las fintech y durante todo este tiempo pues he trabajado en la gestión de proyectos de software, gestión de personas. Llevo muchos años en lo que es el desarrollo de software y la ingeniería de software como tal, e intentando innovar los procesos de desarrollo a lo largo del tiempo. Para hablar un poco de mi experiencia, me gustaría pues definir un poco qué es la cultura de DevOps. Para mí los pilares de la cultura de DevOps son estos tres que veis aquí. Por un lado me gustaría hablar de lo que es el aprendizaje continuo, de cómo dotar a los equipos de desarrollo de la suficiente autonomía para que puedan definir sus objetivos y poder mejorar mediante pues, la definición de métricas. Lo decía Sergio en la presentación al principio, ¿no? Que para poder mejorar tenemos que saber medir. Y como pilar central, pues tener la automatización. Es muy importante ser capaces de automatizar nuestros procesos para conseguir productividad y calidad en el desarrollo de software. Vale. Hay unos conceptos clave que yo creo que en la experiencia que yo he tenido en el desarrollo de software yo he visto muy importantes a lo largo del tiempo, que son primeramente la transparencia. Es muy importante que todas las capas de una empresa, desde la parte más alta hasta la parte baja, se compartan los planes que tiene la empresa en cuanto a su producto, ¿no? Es muy importante tener claro cuál es el roadmap de producto y poder compartirlo con los desarrolladores para definir un roadmap tecnológico claro a través de las ideas que aporte el equipo. Por eso lo que es la transparencia, desde mi punto de vista, es muy importante, porque creo que a los desarrolladores hay que darles voz y hay que permitir que ofrezcan sus ideas para poder mejorar nuestro producto tecnológico. ¿Vale? Por otro lado, creo que es muy importante establecer marcos colaborativos claros en la empresa y permitir romper las barreras entre los equipos. Comunicar las intenciones del equipo cuando queremos adoptar nuevas medidas tecnológicas para mejorar nuestro producto es clave. Y luego, por último, de hecho lo estabais comentando por aquí, ¿no? De qué manera podemos aplicar o construir nuestro ecosistema de repositorios y permisos de usuario, lo que comentabais antes, es una parte, ¿no?, de definición de buenas prácticas. No hay un modelo estándar para que aplique a todos. Es decir, tenemos que hacer un análisis de nuestra compañía, cómo estamos trabajando, definir el modelo ASIS y a dónde queremos ir. O sea, definir un modelo to be, a base de esas buenas prácticas. También pues hablar buenas prácticas de desarrollo tienen mucho, podemos abordar muchos temas, tanto la seguridad, es decir, vamos a definir de qué manera tenemos que desarrollar software. Yo me he encontrado muchos repositorios
que en el código están mezclados secretos. Y eso muchas veces es porque a los desarrolladores no se les da unas pautas a seguir a nivel de seguridad. Entonces, creo que es importante tener eso, pues un marco de trabajo que establezca unas buenas prácticas, marcos colaborativos claros, transparencia y por último, pues los flujos de trabajo, ¿no? Es muy importante definir en todo el marco del delivery del producto los flujos de trabajo, ¿vale? En esos flujos de trabajo muchas veces tenemos que incorporar, ¿no?, a personalidades de producto o de equipos que quizá no están muy pegados a la tecnología. Eso en ocasiones puede ser un obstáculo bastante sustancial, pero que con la experiencia y con la práctica esos roces se van limando. ¿Vale? Quería establecer algunos... Bueno, yo creo que todos aquí, sobre todo los desarrolladores, habréis trabajado en algún proyecto en el que no había definido ningún tipo de flujo de trabajo. Un flujo de trabajo de ese estilo, creo que muchos de ellos los habréis utilizado, ¿no? Hay otro. Vale, ¿esto qué representa para quien no lo sepa? Un flujo de trabajo en un repositorio. Nosotros tenemos que de alguna manera establecer una convención de cómo vamos a trabajar con las ramas del código de nuestro software, ¿vale? Esto que veis aquí es el ciclo de vida de una rama de software en un flujo de trabajo master only. Pues en este flujo de trabajo el equipo de desarrollo introduce cambios en esta rama y van introduciéndose a lo largo del tiempo. Es muy difícil llevar a una trazabilidad de los cambios en este tipo de flujos, ¿vale? Suelen ser aplicados en proyectos que no, por lo general hay un solo desarrollador trabajando, ¿vale? Este siguiente flujo, que es GitHub Flow, es un flujo un poco más avanzado ya, que se introduce una rama feature. Estas ramas, pues como su nombre dice, nos permite ramificar la rama principal del código, que es la rama master, y generar ramas feature que podamos posteriormente ir introduciendo en la rama principal para ir evolucionando nuestro producto, ¿vale? Un paso más allá es el flujo llamado GitLab Flow, que ya ha incorporado un elemento bastante importante que son los entornos. Es decir, nosotros podemos seguir trabajando con la rama principal de nuestro código, pero tener ramas de cada uno de los entornos que tenemos para ir haciendo pruebas hasta llegar al entorno productivo final, ¿vale? Esto es interesante sobre todo si queremos tener un proceso cualitativo de desarrollo de software adecuado, ¿vale? Sobre todo es el flujo que más se incentiva con el uso de GitLab, ¿vale? Y posteriormente pues tenemos bueno, quizá los anteriores mucha gente dice, ¿no?, que es una evolución de esto, que es GitFlow. GitFlow es muy interesante porque introduce una rama de develop o una rama en la que el equipo de desarrollo va aportando cambios a través de ramas feature y la rama principal queda aislada, ¿vale? La rama principal, que es al final aquella con la que nosotros contamos en el código, que por lo general están en los entornos productivos, puede ir viéndose alterada a través de hotfix, que son cambios que queremos hacer directamente en el entorno productivo por algún error que haya sucedido en él, o podemos introducir, son ramas que nos permiten versionar nuestro software de manera paulatina y además nos permite calendarizar, ¿vale? Sí me gustaría pues dejar claro, ¿no?, pues este tipo de flujos de trabajo y la elección de uno u otro depende mucho del tipo de proyecto en el que se trabaje, la madurez del equipo y sobre todo, ¿no?, pues este tipo de flujos que además tienen release van muy acorde a pues calendarios que puedan tener los equipos de producto. Cada cierto tiempo pues unas versiones incrementales del código, ¿vale? Aquí en esta diapo yo daba mi experiencia, ¿no?, de cómo trabajar con una herramienta como GitLab en este tipo de flujos de trabajo. Al final GitLab nos ofrece una serie de servicios como son las merge requests, que nos permiten colaborar en los equipos de desarrollo que tenemos
en este tipo de ramas. Al final, una merge request es una petición para introducir código de una rama en la otra, a través de pues aprobaciones personal que quiera aprobar esa merge request, comunicación entre los equipos a través de comentarios o incluso validaciones que podamos introducir a través de nuestro sistema de interacción continua. Podemos hacer un control de esas unificaciones de código de manera adecuada e introducir calidad en el proceso de desarrollo de software. Hablábamos mucho de introducir dentro del flujo de trabajo importante que los desarrolladores que generan nuestro código sean capaces entre ellos de irse comunicando y adoptar esa fase de code review, porque es la única manera que tenemos de alguna manera de que el código que estamos desarrollando es común a todos y tenemos un supervisor que nos comprueba si el código que se implementa es el adecuado. Comentar por último que GitLab ofrece la posibilidad de introducir ese tipo de entorno y nos permite catalogar los despliegues a través de esas releases que estábamos hablando, pues adoptando versionado e incorporando pues mensajes dentro de ese listado de releases pues lo más detallado posible. Lo veíamos también eso en el vídeo que nos ha enseñado Idir. Aquí si queréis pararme o lo que sea mientras yo... Vale. Va un poco más orientada, es la parte a lo mejor más teórica y más pesada, ¿no? en la que desarrollo lo que son las bases de la cultura de DevOps y cómo adoptarlas en la empresa. Estábamos hablando al principio sobre todo de lo que es la parte de... A ver ahora. Vale, del aprendizaje continuo, que era uno de los pilares de la cultura de DevOps. Es muy importante adoptar para realizar este aprendizaje. Hablábamos de la transparencia, ¿no? Del roadmap, que el roadmap de producto debería ser compartido por todo el mundo de la empresa, que puedan los equipos de desarrollo dar ideas y ser escuchados, ¿no? Para mejorar el producto y aportar, pues eso, su granito de arena de cómo mejorar esos procesos y luego pues establecer una comunicación activa entre todos los implicados de la empresa. Muchas decisiones que se toman, las decisiones malas que tomamos nos permiten aprender de los errores que hemos cometido, pero muchas veces no nos damos cuenta que el proceso de la toma de una decisión es tanto más importante que el resultado final. Es decir, conocer los detalles que nos llevaron a tomar una decisión es muy importante para conocer de qué manera mejorarlo. ¿Vale? Y para hacer esto, equipos autónomos, capaces de establecer sus propios objetivos y tener sus propias maneras de evolucionar. Aquí, dentro del informe de State of DevOps de 2019, se establecían algunos ejemplos de posibles marcos colaborativos que se pudieran introducir, como un centro de capacitación, un centro de excelencia, o comunidades de prácticas, hackatones o cualquier tipo de workshop que os podáis imaginar para, por un lado, pues de alguna manera poder establecer marcos comunes y de alguna manera distribuir el conocimiento que tenemos en la empresa. Es decir, no sé si en vuestras empresas se hacen sesiones formativas de las tecnologías que aplican unos equipos con otros o de manera comunitaria para, pues eso, a realizar un aprendizaje continuo, ¿no? En cuanto a la mejora continua, os planteo este modelo. Este modelo fue introducido por Toyota en 2009, que lo que busca es mejorar de manera continua
Y en Toyota lo que hacían es promover que los trabajadores adoptaran este modelo de 4 pasos de manera reiterativa cada día, ¿vale? O sea, dedicar todos los días un espacio de nuestro tiempo para entender, en el primero de los pasos, ¿no? Entender en qué dirección queremos ir y qué desafío queremos adoptar, o sea, hacia dónde, tener un objetivo, ¿no? Y una vez analizamos en qué punto estamos, podemos elegir a qué objetivo queremos apuntar de una manera realista. No podemos elegir cualquier tipo de objetivo que se nos vaya de madre porque no tiene sentido. Y por último, experimentar. Ahí podemos encontrar una mejora o no, ¿vale? Y para saber qué mejoras son buenas y cuáles son malas, para poder mejorar y realizar un cambio en nuestro flujo, tenemos que experimentar a través de dentro de la experimentación se os planteo este tipo de métodos, este método que es el Plan, Do, Check and Act, que te permite pues de alguna manera hacer esos 4 pasos, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Bueno, al final tenemos que tomar decisiones y tenemos que saber que equivocarnos es también bueno. Tenemos que hacer cambios en nuestro flujo de trabajo que nos permitan mejorar, pero no importa de qué manera experimentemos, dediquemos tiempo a experimentar. El problema de esto es que muchas veces en las compañías podemos tener obstáculos que ya sean culturales o corporativos, nos van a impedir realizar estas acciones. También en muchas empresas que podamos, yo que sé, denominar old fashion o lo que fuera, podemos obtener este feedback, ¿no?, de resistencia que nos diga, no, señores, no tenemos tiempo de dedicarle a este tipo de cambios ni a la experimentación. O sea, vamos a hacer una evolución de nuestro producto y ya está. Y por último, en muchas comunidades podemos encontrar personas que de manera individual puedan aportar más que otras, ¿no? En esos casos podemos tener un riesgo de individualismo. Tenemos que intentar contrarrestarlo en la medida de lo posible y realizar comunidades que sean cohesionadas, ¿vale? Para medir las mejoras es muy importante introducir métricas de este estilo. Ha aparecido en alguna de las presentaciones que hemos visto dentro del marco de DORA, que son estas 4 métricas que indican de alguna manera cuánto de bien estamos en cuanto a la incorporación de este tipo de culturas en nuestra empresa. En primer lugar, hablar de la frecuencia de los despliegues, es decir, cuanto menos tiempo tardemos entre despliegue y despliegue, mayor será nuestro time to market y nuestro producto evolucionará a una gran mayor medida. La tasa de recepción de los clientes en este tipo de proyectos es mucho mejor en aquellas empresas en las que la frecuencia de despliegue es menor, ¿vale? Pues en segundo lugar está el mean time to recovery, que es el tiempo medio de reparación. Al final es lo que mide cuánto tiempo dedicamos en nuestros equipos de desarrollo a corregir problemas. La tasa de recuperación es cuánto tiempo nos tardamos en recuperar un servicio que se ha caído o que tiene defectos en un estado estable, ¿vale? Y por último, un KPI importante pues, que nos puede servir para ver en dónde estamos es el plazo de entrega de los cambios. Es decir, desde que un desarrollador ha terminado de modificar su código hasta que ese código ha sido desplegado en el entorno productivo. Perdón, una cosita. Yo ahí lo que veo son datos cuantitativos, pero ¿dónde queda el análisis cualitativo? Sí, pero ¿te refieres a la calidad? Exacto. Bueno, la calidad... No es lo mismo desplegar 5 veces al día si lo que estoy desplegando no tiene un valor real como tal del producto. O me da lo mismo que la tasa de recuperación, por un ejemplo, sea mínima, en cambio otro día tengo una tasa de recuperación muy elevada o que me lleva mucho tiempo, sin tener en cuenta cuál ha sido el verdadero problema. Es decir, los datos, si no los vistes, no te dan una visión total, te dan una visión muy parcial. Pero el nivel... Pero para... O sea, creo que lo que están apuntando son variables distintas.
No, el DevOps va por un lado y No, pero están muy unidas en sí, ¿eh? De hecho... pero son ejes distintos, son sí, ejes independientes, que se complementan. Te da mucho, sí. pero claro, el value stream va para un lado y si vas por value stream te podés encontrar con que, no sé, tenemos que hacer... o sea, sos un esclavo de negocio. Y DevOps, pero te ayuda a eso, pero no tiene... Yo creo, desde mi punto de vista y la experiencia que yo he tenido, estas métricas son aplicables dentro de una plataforma en la que podamos introducir dentro de nuestro sistema de integración continua medidas de calidad. Es decir, tener análisis de código, análisis funcional, test unitarios, ese tipo de medidas dentro de nuestro sistema de integración continua nos permiten tener calidad. Y lo vamos a ver muy acentuado en esa métrica del mean time to recovery, porque el nivel de calidad del software va muy ligado a eso, a cuánto correctivo estamos incorporando en nuestros equipos. Sí. Y también el main convention de los cómics, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros sacamos estadísticas basadas en fix o en feature, y eso sale en las release notes. Entonces filtramos en cada una de las releases cuántos features y cuántos fix van, y sabemos allí si avanzamos o no en cuanto a la calidad. O sea, si puedo tener 5 releases diarios, pero son puros fix. Sí. Entonces digo, no he avanzado nada porque lo que estoy haciendo es resolver problemas. Entonces ahí tengo esas métricas, ¿no? Es una forma de verlo, claro. ¿Qué name conventions utilizáis para ese tipo de...? Bueno, nosotros comenzamos, tenemos hostfix, cuando algo que viene de producción, tenemos fix y tenemos bugfix para identificarle que, bueno, no somos tan responsables de ese error a nivel de código, y las features. Entonces comenzamos con esa palabra, 2 puntos. De alguna manera clasificas en qué medida estás invirtiendo tu tiempo en evolutivos o en correctivos. Correcto. Entonces cuando lanzo la release, y de hecho eso es lo que hace que me vaya a cambiar de tu métrica. Pues esa métrica es esta que tú estás teniendo aquí. De alguna manera es cuánto nos cuesta el mantenimiento correctivo en nuestra compañía. Sí. Un solo punto de lo que dije antes que no lo podía hilar bien. El tema de, por ejemplo, frecuencia de despliegues, que sí es muy de DevOps, si decís un commit, un despliegue, un commit, un despliegue. Pero eso no quiere decir cuánto valor le agregar. Vos, por otro lado, tenés que tener ese eje de valor de decir, bueno, hicimos tantos despliegues, pero cuánto valor agregaron cada uno de ellos. Pero esta presentación entiendo que no está tan basada en el value stream, sino en la parte pura de DevOps, que es quiero ser ágil a la hora de llegar con mis cambios a la explotación. Si esos cambios fueron correcciones o features, desde el punto de vista de DevOps, me da un poco claro. Bueno, pues os voy a enseñar, dentro del State of DevOps de este año pasado, aparecía esta tabla. O sea, estas métricas que hemos estado viendo, cuánto se ven afectadas en función de la inversión que hace cada empresa, de las empresas encuestadas en el informe, en función de si la inversión que se hizo en DevOps fue baja, fue media o fue alta. Entonces, pues como veis, por ejemplo, la tasa de correctivos que tienen las empresas, cuando la inversión es alta, ahí se ve el índice de calidad, ¿no? Pues, hay un 10% más bajo del tiempo dedicado en correctivos. ¿Cuál es el plazo de entrega, ¿no? Igual, ¿vale? Es decir, hay una tendencia clara en todas las empresas que se encuestaron en este informe, de que la adopción y la inversión que se realiza en DevOps en la empresa incentiva que estas métricas se vean mejoradas. ¿Vale? Como caso de éxito, que yo quería poner el ejemplo de la compañía para la que trabajo y contar un poco, ¿no? Payslip es una plataforma de automatización y gestión global de las nóminas de empresas, sobre todo multinacionales, es decir, abstrae toda la lógica de pago de tasas o pago de pues cualquier tipo de impuesto que tenga que ver a nivel multinacional. Estandarizamos los procesos de las nóminas y permitimos que las empresas tengan visibilidad y control para administrarlo. Nosotros actualmente estamos introduciendo releases, una serie de releases dentro de Program Increments que tenemos calendarizados
Es decir, esos program increments van introduciendo versiones cualitativas en el producto y adoptamos este tipo de medidas y métricas para la mejora de los flujos de trabajo que tenemos en los equipos de desarrollo. ¿Vale? Una de las patas de la cultura de DevOps era la automatización. Los procesos de interacción continua y de despliegues automatizados que ofrece GitLab están muy en consonancia con eso. Entonces yo quería pasar los siguientes puntos. En primero, contar qué cosas podemos introducir dentro de nuestra plataforma de integración continua y qué es eso del CD, ¿no? El despliegue continuo. Seguramente muchos de vosotros ya estéis familiarizados con todo este tipo de cosas, pero bueno, en plataformas de integración continua en las que yo he trabajado hemos introducido siempre procesos de este estilo, pruebas unitarias, pruebas funcionales, ya sea en aplicaciones web o en aplicaciones móviles. Podemos introducir pruebas funcionales en cualquier tipo de dispositivo, incluso en granjas, en farm devices o lo que fuera. Pruebas de análisis de código, esto incluye lo que es el análisis de código estático y el dinámico, de seguridad, control de dependencias, este tipo de cosas, ¿no? Por último, dentro de plataformas de integración continua nos permiten construir artefactos, construir binarios que posteriormente vamos a desplegar. Lo que es el apartado del CD, ¿no? Del despliegue continuo, pues eso, al final es de qué manera nosotros podemos realizar despliegues de manera automatizada sin intervención de ningún humano. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, nosotros podemos querer que nuestro equipo de QA realice pruebas en un entorno controlado del código que el equipo está trabajando a lo largo del tiempo de release. Lo que podemos hacer es que cada vez que se realizan cambios en estas releases, podemos realizar un despliegue automático a un entorno controlado y notificar a los equipos de QA para que realicen las pruebas oportunas, ¿vale? Quería, pues de alguna manera, incluir en esta diapositiva, ¿no?, los servicios con los que yo tengo experiencia de lo que es todo el ecosistema de GitLab CI. GitLab ofrece la posibilidad de tener lo que se llaman runners, son al final procesos de ejecución, de integración continua de cualquier tipo de código que queramos ejecutar a través de eventos que surgen en nuestro repositorio. Por ejemplo, pues, nosotros realizamos un cambio en una rama y queremos disparar la ejecución de análisis unitario. Bueno, pues con los runners somos capaces de hacerlo. Y además podemos interconectarlos, paralelizarlos e introducir puntos de caché entre los jobs que nos permitan, por ejemplo, realizar una reutilización de las dependencias. Si tenemos un proyecto de Node o un proyecto de PHP, podemos tener una caché de dependencias que hayamos descargado y basado en el package.json o en el fichero de Composer que tengamos y su versión, podemos reutilizar las dependencias que ya hayamos descargado. No tenemos que estar descargándolas de nuevo y eso aligerará el tiempo de los jobs, ¿vale? GitLab ofrece la posibilidad de introducir en los pipelines de manera versátil contenedores personalizados, ¿vale? Eso es muy importante porque podemos ejecutar cualquier tipo de contenedor en los runners y poder hacer ejecuciones lo más diversas que nosotros podamos querer. GitLab nos permite construir artefactos y almacenarlos para posteriormente realizar sus despliegues correspondientes. Nos permite tiene una herramienta de análisis, podemos almacenar el coverage de las pruebas unitarias de nuestro código y ver a lo largo del tiempo cómo han ido evolucionando. Pues es importante sobre todo para ver cuánto tenemos probado de manera automática en el código que estamos desarrollando. Podemos tener una trazabilidad de los commits de las ramas, ¿vale? Y luego pues también ha salido aquí el Value Stream, que es una herramienta muy potente dentro de la suite de GitLab. Decir aquí que GitLab también nos permite conectar otras herramientas, lo hemos hablado ya,
para poder realizar pruebas funcionales, para poder realizar pruebas unitarias. Podemos conectar Jira. Y por último, pues hablar de los secretos. GitLab te permite gestionar los secretos de introducción dentro de, ya sea de los artefactos o incluso en el momento de los despliegues, de una manera bastante sencilla. Es muy segura porque además se pueden ocultar, y luego por último nos permite diferenciar en función del despliegue, del entorno de despliegue donde vayamos a realizar los despliegues y el pipeline en el que se ejecute. Podemos definir qué secretos queremos utilizar en ellos, ¿vale? Eso va unido también a que los despliegues podemos elegir el entorno en el que queremos hacer. Pero bueno, todo eso está dentro de la sintaxis de GitLab CI, que además de ser muy completa va evolucionando a lo largo del tiempo. Vale, y por último quería hablaros un poco de retorno de la inversión. Cuando yo, bueno, en las empresas en las que he trabajado me han pedido o yo he intentado empujar este tipo de proyectos, siempre me han preguntado, vale David, te damos un presupuesto de 50.000 euros, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Y cuánto, sobre todo, nos va a retornar, ¿vale? Decir, si funciona. Ahora. Bueno, hablar sobre el retorno de la inversión en este tipo de proyectos es muy complicado. O sea, es muy difícil estimarlos. Este tipo de proyectos es muy intangible. Es como cuando pues hablamos hace tiempo, ¿no? Aquellos proyectos en los que queríamos incentivar que las empresas cambiaran el hierro por cloud, ¿no? Se hablaba del cloud y todo el mundo decía, vale, muy bien, pero ¿cuánto me va a devolver? Es intangible. Además también es muy difícil de estimar porque los proyectos en los que vamos a aplicar esto pueden tener distintos grados de madurez. Entonces, habrá proyectos que tengan un gran retorno de la inversión y otros que no. Entonces, podemos decir que además va a ser transversal y que va a ser impredecible. Este es un ejemplo de un proyecto en el que yo participé, no voy a decir cuál, pero yo hice un ejercicio de estimación del retorno de la inversión a través de las métricas que yo me inventé, y es un ejercicio totalmente estimado por la experiencia que yo tenía en el proyecto, ¿vale? Había muchas más métricas, ¿vale? Pero es un resumen de ellas. Hay 4, las más importantes son que vamos a obtener una mejora de productividad en el desarrollo de software, ya sea porque los desarrolladores van a dejar de hacer pruebas unitarias de manera manual, o los despliegues van a dejar de ser manuales. Vamos a ver año a año una mejora sustancial en este tipo de tareas. Por otro lado, vamos a evitar estar manteniendo procesos de integración continua de manera continuada. Es decir, vamos a evitar tener desarrolladores enfocados en eso al 100%. Por último, si adoptamos una infraestructura que sea SaaS, como GitLab, vamos a evitar tener que, por un lado, tener infraestructura en nuestros servicios, ya sea cloud o on-premise, y por otro lado, vamos a evitar tener personas que la mantengan. Y por último, gracias a las pruebas que podamos introducir en nuestra plataforma de integración continua, nuestro código va a tener menos errores. Entonces vamos a tener menos defectos en los despliegues y nuestro coste de mantenimiento va a ser menor, ¿vale? La mejora estimada en ese proyecto que yo pues en el que estuve trabajando, con un presupuesto de 400.000, pues salía que a los 3 años tenías una recuperación de la inversión que había realizado. Esto es difícilmente defendible muchas veces, pero se intenta, ¿vale? Pero bueno, me quería quedar con esta diapo de resumen, porque yo creo que los 2 puntos más importantes del retorno de la inversión de este tipo de proyectos es, por un lado, la productividad de los equipos, porque vamos a ver incrementada la frecuencia de despliegue y la dedicación de los equipos de desarrollo a tareas que realmente son de desarrollo, y por último en la calidad de software, porque al final en la incorporación de fases de QA dentro de nuestro flujo de trabajo
nos va a permitir que el riesgo de un despliegue fallido sea menor y que la dedicación que tengamos en tareas de mantenimiento también se reduzca. Eso ampliará, mejorará la confianza de los clientes que tienen en nuestro producto. ¿Vale? Y eso es todo. Gracias. La verdad es que yo estaba allí en el fondo y he aprendido durante toda la sesión. Muchas gracias a todos. Hemos llegado al momento final. Podríamos hacer una ronda de preguntas aquí. De verdad agradecer todas las preguntas que han estado. Yo creo que han salido, pues yo creo que hacen de que esto sea un poco más bidireccional. Yo creo que es interesante. Si queréis podemos hacer una o dos preguntas. Acto seguido viene la parte de networking cómica. Tente en pie. Lo que vamos a hacer ahora. Me quieren callar acá que quieren comer, pero... No, eso yo entiendo porque ahora te interpones entre la comida, pero déjame que ataque un tema logístico y ahora os digo que hagamos un par de preguntas, ¿vale? Porque además yo creo que es más interesante si la cubren todo y después arriba, pues cuando lo veáis comiendo, aprovechéis para preguntar y cuando contestan aprovechéis para comer. La comida es en la tercera planta, ¿vale? Estamos aquí, creo que hay una entreplanta, primera, segunda y tercera. Los valientes, justo a la salida de la izquierda, están los ascensores. Para los más valientes, hacia la derecha está la escalera. El que quiera puede coger, y si queréis hacemos la ronda de preguntas y ahora terminamos. Me habían pedido... Nosotros tienen estimado abrir Europa dentro de las regiones, porque hasta los momentos tienen nada más todo en América. Entonces, Con la parte de datos. Está en pipeline, o sea, lo tenemos pensado, no sé decirte exactamente para cuándo lo vamos a hacer, es algo de lo que nos están reclamando. Hemos encontrado alguna solución intermedia con deliveries on-prem en algunos de los casos, pero si vais a SaaS lo tenemos. Más preguntas. Si chillas, no te acerco el micrófono. Si no, te lo acerco. Chillo. Vale, muy bien. Para David, primero muchas gracias por la charla. Si no vas a necesitar el micrófono para que Sí, se escucha fuerte, bien. Bueno, David, gracias por la charla. La verdad que, por lo menos personalmente, me veo muy reflejado porque todo el tema de cultura es algo que intento impulsar infructuosamente, pero bueno, lo que en algún punto me quedó la sensación que se plantea que la cultura es algo top-down, ¿no? Como que hay, de hecho se hablaba con el tema de los roadmap, es la compañía que comparte el roadmap del producto, qué sé yo. No sé si tenés alguna experiencia más bottom-up, ¿no? Donde desde abajo se intenta impulsar una cultura de DevOps y transformar una compañía a través de esa cultura de DevOps. Vale, no sé si se escucha, pero bueno, si no, me oís. ya estás. Yo he vivido lo mismo que tú. Es muy difícil y esas transiciones en muchas ocasiones vienen de abajo. Es decir, yo la experiencia que he tenido desde las capas superiores, a no ser que haya una persona que haya llevado a la compañía que diga vamos a adoptar este tipo de estrategias, es muy difícil que eso se adopte. Hay una gran resistencia, que es lo que yo decía antes, a nivel corporativo en muchas empresas. Y muchas veces es eso, ¿no? Hay que incentivarlo a que salga desde abajo. Sí, a ver, uno, además del problema de llegar al management, además del problema de llegar a lo que puede ser una capa directiva que pueda tomar esa decisión, que si viene más del negocio a veces suena como muy raro, salvo que trabajes en una tecnológica, yo también a veces me encuentro con dificultades con los equipos. Es como que en algún lugar lo hablabas, como lo del silencio, el miedo a la voz. Sí. Yo he pedido que me hicieran merge request con ideas sobre cosas que desarrollo, cero. Hasta llevo 5 años, cero ideas se me han aportado de compañía. Entonces, no sé si hay... A ver, aquí entra también mucho el coaching que puedes hacer dentro de tus equipos o lo que puedas incentivar. A lo mejor muchas de las cosas que se puedan hacer tienen que partir desde tu lado directamente, ¿no? Y abrir la puerta, o sea, darles voz a los desarrolladores que tienes en los equipos es muy importante porque al final ellos son los que te van a dar ideas para mejorar.
Una pregunta más. Pregunta técnica más enfocada al producto GitLab. No sé si No me siento. Es técnica, pero hacia la experiencia en ese producto que me estás poniendo. En el aspecto de Continuous Deployment, ¿han logrado integrar o utilizar alguna técnica específica de A/B testing con Canary Deployment, algo que no sea solo push y desplegar, que esté integrada aquí? De A/B testing. Cuando despliegas, puedes usar varias técnicas. Canary Deployment, rolling updates, A/B testing, blue-green. Sí. ¿Han logrado integrar alguna de estas técnicas con la plataforma que se hayan sentido cómodos utilizando? Yo tengo experiencia de haber aplicado Blue Green en uno de los proyectos. Sí. Pero con integración Con GitLab. que... O sea, de hecho era un proyecto bastante complejo porque tenía una arquitectura de software basada en una arquitectura hexagonal. Entonces había un gran número de repositorios porque hay muchos servicios involucrados. Entonces se utilizaba ese tipo de técnicas con Git submódules dentro de GitLab. ¿Qué herramientas o qué sistema? Utilizábamos Git submódules para diferenciar los repositorios de cada una de las aplicaciones y luego teníamos un repositorio que es el que hacía el packaging completo de las aplicaciones que posteriormente se desplegaban. ¿Alguna otra herramienta que tuviste que integrar o algo? No. Me suena que igual en ese proyecto, me suena que se trabajó con Mercure. No sé si te suena Mercure. Sí, te decía Mercure. No sé si te suena. No te puedo decir el detalle, sé que se utilizó, pero no te puedo decir. Encuentro la respuesta No, pero no era... Sí, la verdad es que no había una respuesta correcta, era solo si habían utilizado como parte de la experiencia. Me parece bien. Sí, pero pueden compartir con los clientes para saber sobre lo que se hace en el mercado. ¿Qué parece? Lo único que te puede ayudar un poco son las features flag. O sea, que a través de las features flag tú puedes hacer un despliegue de una feature u otra, pero eso depende de la distribución de tu API, ¿no? Claro, pero la feature flag no necesariamente necesita una integración con GitLab. No, por eso te digo, GitLab lo que tiene... pero GitLab ahorita lo que tiene a nivel de deployment, o sea, que puedas controlar son las feature flags, no hay otra cosa allí que pueda usar. Ahora sí. Muchas gracias a todos por las preguntas. No para todo tenemos respuesta. Lo que os dice Pierre, nuestro trabajo es este. Es decir, donde os podamos ayudar nosotros o con todo el equipo que tenemos detrás, tanto Sergio como yo, y parte del equipo extenso que está aquí, que ahora podéis charlar con ellos arriba, es una parte importante. Agradecer muchísimo la presencia a David, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por darnos vuestro tiempo, a todos vosotros por estar aquí. Creo que no se ha ido nadie, no nos hemos contado, pero creo que no se ha ido nadie. Recordad cuando salgáis, coger una camiseta morada que pone de voz por aquí, que no la haya cogido al entrar, y tercera planta para comer y nos vemos allí. Muchísimas gracias y estar atentos que vamos a seguir haciendo cosas.